Buenas a todos, soy Claudia. Os anuncio que este canal ya no va a estar monopolizado por Pau, aunque también va a subir vídeos, tranquilos. Vamos a aparecer diferentes personas para que el canal pueda tener un poco más de contenido y para que Pau no muera en el intento. Hoy vengo a hablaros de uno de los símbolos más conocidos de la historia moderna, que es el puño en alto. Este símbolo lo conocemos por representar la lucha de los trabajadores en todo el mundo, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo ha degenerado hasta nuestros días? ¿Qué diferencias ideológicas hay según la posición en la que se alce? Pues vamos a verlo. Según lo que he podido leer, las primeras obras donde podemos ver este símbolo son durante la Revolución Francesa, aunque no se usaba exactamente el puño levantado como lo conocemos hoy. La idea de levantar los brazos en señal de lucha y desafío sí que estuvo presente. Era una muestra de que el poder no solo residía en las manos de los nobles, sino que también el pueblo podía tomar ese control. En aquella época la idea de igualdad y libertad estaba presente. Y aunque el símbolo del puño levantado no era tan claro como tiempos después, podemos decir que la revolución fue una especie de primer puño en alto colectivo contra la opresión. Avanzando al siglo XIX, con el auge de los movimientos obreros en Europa, el símbolo del puño en alto comienza a tomar forma. Los trabajadores empezaban a organizarse en sindicatos para luchar por mejores condiciones laborales, como el derecho al trabajo, derecho a una jornada laboral decente. Y a medida que los movimientos socialistas crecían, el puño en alto se convierte en una señal de lucha y resistencia contra los poderosos que explotaban al pueblo. El puño levantado pasa a representar la solidaridad entre los trabajadores y su lucha contra el capitalismo. La Revolución Rusa fue un gran punto de inflexión para el símbolo del puño levantado, después de que los bolcheviques, liderados por Lenin, derrocaran al zar y tomaran el poder. El puño cerrado se convierte ahí en un símbolo central de la revolución comunista, y los trabajadores y los campesinos se unieron para crear un nuevo sistema socialista en el que el puño alzado era la señal de su determinación. Los carteles soviéticos de la época mostraban el puño en alto como una manera de inspirar a los obreros a unirse y seguir luchando. No solo representaba la lucha contra la aristocracia, sino también la lucha contra los enemigos del pueblo, como los contrarrevolucionarios y las potencias extranjeras que querían destruir el nuevo gobierno. Después de la Revolución Rusa, en 1919 fundaron la Comintern con el objetivo de ayudar a otros países a seguir el ejemplo de Rusia, y en este momento el puño levantado se convirtió en un símbolo internacional de solidaridad de clase. La Comintern organizó campañas donde el puño en alto representaba la unión de los trabajadores de todo el mundo, luchando contra las clases dominantes y el imperialismo. Y en estos carteles de propaganda el puño cerrado era la señal de que toda la clase obrera debía levantarse y unirse contra la lucha contra el capitalismo. En la década de 1920 y 1930, el símbolo del puño levantado continuó expandiéndose, y especialmente con el crecimiento de los partidos comunistas en Europa. El puño cerrado se convirtió en un emblema de resistencia contra los regímenes fascistas que surgieron en Europa y contra las fuerzas imperialistas. Donde adquiere especial relevancia es durante la Guerra Civil Española, cuando las fuerzas republicanas lo adoptan como símbolo de resistencia contra el fascismo. En los carteles de la Guerra Civil se puede ver el puño cerrado asociado con la lucha antifascista y la defensa de la democracia republicana. Los carteles de la propaganda republicana durante la guerra representaban el puño levantado como un símbolo
de solidaridad internacional que invitaba a las brigadas internacionales a unirse a la causa republicana, al tiempo que se mantenía el mensaje de la lucha obrera y de clase contra las fuerzas fascistas. El puño en alto evolucionó sobre todo tras la Revolución Rusa, convirtiéndose en un símbolo de lucha obrera, solidaridad internacional y resistencia contra el fascismo y el imperialismo. Adoptado por la propaganda soviética, se propagó rápidamente a nivel global, siendo utilizado pues, por movimientos comunistas, antifascistas y de liberación en todo el mundo. A medida que el siglo XX avanzaba, el puño en alto comienza como a tomar matices según la ideología política de los grupos que lo utilizaban. La diferencia entre el puño izquierdo y el derecho tenía una base ideológica. Los que defendían alzar el puño izquierdo Trotsky defendía la idea de una revolución permanente, y también tenían el rechazo al autoritarismo y la centralización del poder, y los comunistas defendían la existencia de un Estado fuerte para consolidar el socialismo. En esta diferencia ideológica reflejaba la forma en que cada grupo entendía el rol del partido, el poder del Estado y la revolución. El puño derecho ha sido utilizado más comúnmente por los partidos comunistas tradicionales, especialmente aquellos que se alinean con las políticas del socialismo real que surgieron después de la Revolución Rusa, bajo el liderazgo de Lenin y más tarde Stalin. Y en estos movimientos el puño derecho simbolizaba la lucha obrera, la defensa del Estado socialista y la construcción del socialismo en un solo país. Una época en la que toma especial relevancia el puño en alto es en la Guerra Civil Española, donde los republicanos usaron el puño cerrado como su emblema de lucha. Representaba la resistencia de los trabajadores, los obreros y los campesinos frente al avance del franquismo. En los carteles republicanos de la Guerra Civil, el puño alzado también simbolizaba la solidaridad internacional de los que apoyaban la causa republicana, como las brigadas internacionales que llegaron de diferentes partes del mundo para luchar contra el franquismo, en el caso de España. Para ellos el puño cerrado no solo representaba la lucha en España, sino la lucha en todo el mundo contra las dictaduras fascistas. Y avanzando a la década del 1960, que fue una época marcada por las diferentes luchas sociales que había en el momento, el puño en alto pasó de ser el símbolo comunista a convertirse en un emblema de múltiples luchas. En Estados Unidos, los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos adoptan el símbolo del puño negro, que era un puño levantado generalmente con el fondo negro, para mostrar su fuerza y su resistencia frente al racismo. Luego, por otro lado, los movimientos contra la guerra de Vietnam también adoptaron el puño levantado como señal de protesta contra el imperialismo estadounidense. Y el puño no solo representaba ya la lucha de los trabajadores, sino las 20.000 luchas que se crearon a partir de esta década. Y hoy en día el puño en alto se sigue utilizando sin tener un ápice de relación con el significado que toma en sus inicios, porque en la década del 1960 la lucha de clases pasa a un cuarto plano y comienzan a dividirse en pequeñas luchas que no buscan ninguna transformación en la sociedad, sino que aportan a que el sistema capitalista se mantenga engañando a la gente con luchas imaginarias, porque ahora mismo podemos verlo, o sea, podemos ver este puño en alto en marchas feministas, en movimientos por los derechos LGTB, en protestas contra el racismo, en movimientos por el cambio climático. O sea, este símbolo ha degenerado tanto que en España, por ejemplo, podemos ver al PSOE utilizando el puño cerrado en sus mítines, o a Podemos. El puño en alto ha pasado de ser un símbolo que utilizaba la clase obrera para levantarse y luchar contra el capitalismo y animaba a trabajadores a morir por sus ideas,
a ser un simple gesto que hacen 4 niños en una concentración por los derechos LGTBI o por el cambio climático, o directamente que lo puedas llevar en una camiseta de Zara.